Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del séptimo episodio de la segunda temporada de The Boys, que parece que está siendo el misterio de quién está explotando las cabezas de todo el mundo a diestro y siniestro. Personalmente no ha sido un capítulo que me haya gustado demasiado. Pienso que en esta temporada a los capítulos en general, aunque sí que hay alguno que me ha parecido bueno, les está faltando un poco de fuerza, un poco de impacto, y este lo tiene al final. Sí que ese momento del juicio creo que es realmente hilarante y es una especie de boda roja a los Juego de Tronos, sin la carga emocional que tuvo la boda roja, lógicamente, porque no involucra o no implica la muerte de personajes protagonistas, pero a nivel de caos sí que me ha recordado un poco a ese momento. Pero como digo, aparte de ese instante final, que sí que considero que tiene ese impacto que le pido a la serie, el resto del capítulo, bueno, flojea, nos cuenta cosas interesantes, sí, claro que sí, tiene alguna escena buena, pero la serie me está generando esa sensación de dejarme un poco a medias en cada capítulo. Así que nada, vamos a arrancar ya con la review. Como siempre, ya sabéis que podéis dejar un like, comentad qué os ha parecido el capítulo, si estáis de acuerdo o no con lo que os voy a contar, campanita también, que tampoco viene mal, y vamos allá con la review. The Boys desde el principio ha hecho críticas sutiles a través de metáforas con respecto a sus personajes, sobre todo a Homelander o Patriota, ya que él simboliza Estados Unidos, pero ahora mismo le vemos en una relación íntima con alguien que está confirmado que es nazi, con lo cual, tal y como dije en la review del capítulo anterior, es una crítica directa a las políticas quizá fascistas, supremacistas, que están adoptando ciertas personalidades de Estados Unidos como Trump, vamos, directamente. Con lo cual, el capítulo arranca con el clásico discurso xenófobo, poniendo como excusa a los superterroristas y de esta forma justificar que la llegada de los inmigrantes es la gran lacra que está viviendo el país en este momento, eso, diciendo que con ellos puede llegar algún superterrorista. Esto desencadena, tal y como vemos en esa pequeña intro, un tiroteo que involucra a un supremacista blanco que ha sido convencido por esas ideas de odio que tanto Stormfront como Patriota llevan lanzando durante, bueno, supongo que serán los últimos días o semanas en la serie. Esta crítica, la de sembrar ese odio con respecto a los inmigrantes y su consecuencia directa, se hace de una forma un poco más directa que otras, comparando en la serie, pero esa intro para mí sí que ha tenido mucha fuerza. La estructura del capítulo se centra sobre todo, en alguna de sus tramas, en llevarnos hasta el juicio contra Bo. Si bien en esta temporada hemos visto cómo se revelaba el secreto con respecto al compuesto V, la consecuencia directa es que se quiere hacer pagar a la compañía por lo que ha ocurrido, con lo cual tienen por un lado a Farolero como testigo y tienen la posibilidad también de hacer que declare Jonah Vogelbaum, para que de esta forma se dé a conocer al mundo también la clase de experimentos que llevaba a cabo esta compañía y cuáles eran sus objetivos. Vale, vamos a ir poco a poco. Por un lado, Frenchie, tras haber cogido protagonismo en el capítulo anterior, en este está literalmente desaparecido. Solo tiene una pequeña conversación con Kimiko, en la cual pues se nos deja patente ya que el acercamiento entre los dos personajes o esas barreras que les habían separado durante la temporada anterior, incluso toda esta temporada, pues por culpa quizá del trauma de Kimiko, que no confía del todo aún en Frenchie, pues parece que están ya cayendo y que el acercamiento ya se está dando porque Kimiko le está enseñando ese lenguaje de signos que solo sabían ella y su hermano, si no creo recordar mal. Queen Maeve sigue después inmersa en ese conflicto con Elena, después de que Elena se haya dado cuenta de cuál es quizá no la verdadera naturaleza de Maeve, porque yo pienso que Maeve no es una mala persona, pero sí la naturaleza de ciertos actos que ha llevado a cabo, y eso hace que Elena se quiera separar de ella definitivamente. Esta ruptura a Maeve le afecta mucho, mientras Ashley lo único que parece que quiere es seguir aprovechándose, tal y como llevo comentando en las reviews anteriores, de la condición de lesbiana de Maeve, que de hecho ni siquiera es lesbiana, yo creo que es bisexual, porque lo hemos visto también con chicos, pero eso, sacar beneficio de su condición de lesbiana para, no sé, vender bizcochitos del orgullo, tal y como vemos en este capítulo. El pasado de Maeve con respecto a Elena, pues es lo que ha roto esa relación y también ha roto al personaje de Queen Maeve, que veremos qué bando o en qué bando se posiciona en el episodio final, que creo que sí que ya va a ocurrir algún tipo de enfrentamiento entre los 7, quiero decir, y el grupo de los chicos y los supers que le acompañan. Con respecto a Profundo, el líder de la secta les sigue prometiendo todo eso de que van a volver a los 7, de que ya están cerca, como esa promesa eterna de la que A-Train ya empieza a desconfiar, sobre todo por el tema del amigo de Profundo. Este súper que no deja de hablar mal de la propia secta, y ya os digo que está sembrando ese conflicto
con respecto a cuáles son los intereses de esa organización, qué quiere de ellos, por qué le han expulsado de esa forma y qué es lo que quizá él ha visto o ha entendido que están haciendo, con lo cual de momento otra trama de la cual tenemos una pincelada pero ningún tipo de revelación que sea importante. Parece que se están guardando todas esas revelaciones para el capítulo final. Con respecto a Patriota y Stormfront, por un lado parece que están dando ese discurso a las masas de forma que puedan justificar la aparición de más supers, es decir, si se llega a creer por un lado que los superterroristas son una amenaza real y que la única forma de combatirles es tener más supers, pues ya están justificando esos experimentos posibles que están haciendo, esas inoculaciones de compuesto V en adultos que quieren probar. Y yo creo que van un poco por ahí los tiros, no sé si porque quieren generar un ejército de supers o cuál es un poco el objetivo, pero recuerda, tal y como digo, a ese discurso de miedo contra el terrorismo para después justificar, digamos, el gasto militar, justificar guerras, que es algo que en Estados Unidos hemos visto ya como común, es decir, hablar de ese miedo externo a los terroristas, por ejemplo, y de esta forma justificar ataques, justificar bombardeos, o ya os digo, el gasto militar del país. Luego, con respecto a Ryan, es decir, el hijo de Patriota, sí que he tenido sensaciones encontradas, porque por un lado es cierto que cualquier persona que vaya a estar cerca de Patriota, y en este caso de Stormfront, no va a tener una buena influencia, es decir, va a corromperle quizá de la misma forma, tal y como nos cuenta Jonah Vogelbaum, que le pasó al propio Patriota, que era un niño normal, que era un niño cariñoso, pero que después había que entrenarle de alguna forma, y eso fue al final quizá lo que le convirtió en el psicópata que es ahora. Pues da la sensación de que Patriota quiere hacer algo parecido con Ryan, con su hijo, pero yo, como os digo, tengo esa disyuntiva, porque creo que tampoco puedes tener a un niño aislado en una casa como si el mundo no existiera para él, como si sus poderes le fueran totalmente ajenos, porque en algún momento va a crecer, se va a dar cuenta de cómo ha vivido, tal y como ocurre ahora, y se va a sentir totalmente frustrado por no haber encajado de verdad en el mundo. Esa sensación es la que están aprovechando Patriota y Stormfront para manipular al niño y para hacer que odie a su madre y que acepte la compañía de ellos dos. Pero vamos, que me ha recordado mucho esa situación a la situación de la infancia de Patriota. Esperemos que este niño de alguna forma se salve y no corra el mismo destino que su padre, que al final todo ese proceso que vivió lo que le hizo fue romperle más que hacerle más fuerte. Esta parte del capítulo sí que me ha resultado de cierto interés, pero por ejemplo la subtrama de Annie, todo el tema de que le dejen encerrada sin luz para no poder usar sus poderes en la torre, una trama de un secuestro que se ha resuelto en un solo capítulo, me ha resultado un poco de relleno. Sí que es cierto que en la intervención, después de entrar a la torre, Farolero se suicida, cosa que me da bastante pena, por un lado porque creo que era un personaje en el que, digamos, se podía ahondar para entenderle mejor y que tenía un trasfondo explorable, creo que es la palabra. Tampoco entiendo, por ejemplo, que ahora decida suicidarse cuando ya llevaba años a la sombra de Vogue, incluso trabajando para ellos cuando él no quería y dejado de lado. Se podía haber suicidado en cualquier momento, quiero decir, porque siempre ha tenido el fuego a mano para hacer lo que ha hecho ahora. Aunque bueno, el objetivo era, bueno, que tuviéramos la pérdida de ese testigo antes del juicio, quiero decir, a nivel de trama. Pero vamos, que su suicidio no me ha impactado mucho, creo que no ha tenido impacto porque apenas teníamos conexión emocional con este personaje. No ha dado tiempo, literalmente, a que le conozcamos bien para que nos diera pena que se muriera, con lo cual el impacto de la escena lógicamente disminuye mucho. Y luego pues eso, ya os digo que nos perdemos la oportunidad de conocerle de verdad. Annie escapa utilizando el poder que adquiere de salud de emergencia, mala planificación por cierto por parte de quienes diseñaron esa cárcel, dejar ese hilo de luz para un personaje como Annie. Y luego no sé, he tenido un poco también la sensación de que los personajes tenían ese síndrome de la estrella de la muerte en Star Wars, es decir, de que puedes pasear por la base del enemigo sin ningún tipo de problema. Así que es cierto que Negro Oscuro aparece y bueno, Maeve sí que cambia un momento de bando para ayudar a Annie, pero luego después nada, pues están paseando tranquilamente por las celdas, por los pasillos, y para ser un lugar en el que tienes encerrado a un super, para ser la base del enemigo, pues me ha resultado demasiado inseguro. El detalle de la mano sí que es divertido, de que tenga que Hughie tenga que arrancar en la mano para poder seguir abriendo puertas. Sí que tiene esa esencia de lo que The Voice creo que es y quiere ser y debe ser, pero ya os digo que a esta trama le ha faltado un poco de fuelle. Y después, bueno, llegamos a Carnicero, que sí que creo que en este capítulo coge un poco de protagonismo más quizá, pero
tengo la sensación de que los chicos, tanto LM como Frenchy, el propio Carnicero, Hiwi, creo que son personajes que esta temporada no están teniendo la oportunidad de demostrar sus habilidades, lo que valen, o de enfrentarse a situaciones que realmente les pongan a prueba. Tengo más la sensación de que se han dedicado un poco a ir de un lado para otro, colaborar lógicamente a destapar cosas, a aclarar ciertas tramas con algún enfrentamiento divertido, pues como el de la ballena o por ejemplo el de Carnicero con Negro Oscuro, aunque sí que fue un poco anticlimático este último, pero no veo esa utilidad o esa importancia clave de los personajes en la trama. Vale, a nivel emocional y de desarrollo de personaje, sí, pero con respecto a los 7, por ejemplo, he sentido que están bastante lejos a nivel de trama. Y me da rabia porque creo que son un equipo muy peculiar, muy particular, y me gustaría verles más como en el capítulo anterior, por ejemplo, en el Centro de Experimentos, o como en el capítulo 3, y menos yendo de un lado para otro como Carnicero, que realmente en esta temporada apenas le hemos visto en acción. El encuentro con su padre creo que es interesante porque el objetivo que tiene ahí su madre es que Carnicero se dé cuenta de que no merece la pena convertirse en alguien que se ha dejado arrastrar toda su vida por la ira. Como que merece la pena frenar, cambiar o no sé, enfocar la vida de otra forma y quizá tener otra actitud. Del encuentro tengo que decir que me ha gustado por un lado ver cómo se han reunido dos personajes del Señor de los Anillos. Vemos como Denethor aquí es el padre de Éomer, que no sé, para los amantes del Señor de los Anillos es un guiño bonito, pero el encuentro tampoco me ha generado ese impacto emotivo que quizá debería, porque tampoco habíamos visto hasta ahora a su padre, tampoco tenemos tantas referencias de quién era Lenny de verdad y el verdadero impacto que tuvo sobre Carnicero, porque Lenny es el hermano de Carnicero, un personaje que se suicidó porque, tal y como Carnicero cree, no soportó toda la presión que su padre ejercía sobre él. Era alguien bueno, alguien que tenía esa capacidad de calmar a Carnicero, como puede tener la Hiwi quizá en este punto. Pero es eso, mientras veía la escena, a pesar de que trataban temas que me resultaban interesantes, a nivel emotivo pues tampoco me ha llegado demasiado. Luego, después de esto, es Carnicero también quien convence mediante unas amenazas poco sutiles a Jonah Vogelbaum de que testifique en el juicio después de que el farolero pues se haya quemado a lo gonzo. Me ha encantado la escena en la que Carnicero bebe té de una forma totalmente desquiciada, o sea, creo que ha sido un punto muy divertido del capítulo. Pero nada, después llegamos al juicio, va a testificar este hombre y tenemos el curioso caso de las cabezas que explotan otra vez. ¿Quién está realmente detrás de estos actos? Tiene que ver con Bog, pero seguramente es posible que haya algún súper con este extraño poder oculto. ¿Quién sabe quién puede ser? Quizá Ashley, aunque se le ve muy asustada, pero podría tener ese poder, estar actuando y que nadie supiera que realmente tiene esa capacidad. Seguramente sea alguien que no esperamos. Lo más lógico es pensar que es alguien que trabaja para Bog, porque lógicamente acaba de evitar que alguien revele todos los secretos de Bog, o que tiene algún tipo de relación con Bog, quiero decir, pero aún está por aclararse. Y bueno, esta es un poco la review. Yo creo que esta temporada ya vamos por el capítulo 7, solo nos queda un capítulo, y aunque ahora mismo sí hemos visto a Carnicero con esa mirada loca que tiene al final del capítulo, como que ya de verdad él va a tomar medidas y vamos a hacerlo todo a su manera, que ya era hora, por cierto, de ver cómo todo explota. Eso es lo que espero del último capi, pero no sé si va a conseguir arreglar la sensación de falta de fuerza que le está quedando un poco a la temporada, que me está quedando a mí al verla. Decir que es mala, creo que es aventurarse un poco demasiado, porque nos está mostrando cosas interesantes, pero a mí desde luego sí me está decepcionando un poco, porque sé la materia prima que tiene, sé los actores con los que cuenta, sé la capacidad que tendría de generarnos un montón de situaciones irreverentes en cada capítulo y tramas que realmente sí lleguen a interesarnos, y creo que esta temporada por un lado está pecando de eso, de tramas que bueno, no consiguen del todo despertarte el interés, de una falta de momentos impactantes, y bueno, sí que está haciendo bien, eso también es cierto, el desarrollo de los personajes y darnos matices de cada uno de ellos, al menos de muchos de ellos. Vamos a darle un poco también la oportunidad de ver cómo cierra la temporada, los finales son muy importantes, y si el episodio 8 es brutal, quizá la sensación de la temporada cambie y entendamos que está un poco dirigida a este episodio. Así que nada, como siempre, contadme lo que os parece la temporada, cómo habéis vivido este capítulo 7, suscripción, like, que no cuesta nada, ya sabéis, no cuesta nada, ya que habéis llegado hasta aquí en este momento del vídeo, un like, que os va a costar un clic. Y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta la próxima.